Buenas tardes y bienvenidos a la tertulia de la hora joven, el espacio en el que los jóvenes alzamos la voz. Demostraremos que ha llegado la hora, ha llegado nuestra hora, ha llegado la hora joven. En el programa de hoy hablaremos de algo muy importante y de los últimos años dentro de la juventud, y que podemos fardar y bastante. Hoy hablaremos de la valentía y el tesón de los jóvenes emprendedores, de las startups y de cómo muchos de nosotros, de nuestros amigos, están dejando a Valencia como una referencia a nivel mundial y europeo. Pero antes os presento a los compañeros que estarán hoy con nosotros. Irene Jorde, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Morata, buenas tardes. Buenas tardes. Victoria Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio Piacentini, buenas tardes. Buenas tardes. Los jóvenes hoy en día nos enfrentamos a grandes retos sociales, académicos y profesionales, pero no dejamos de darle al coco. Nuestro espíritu de cambio, de modernización, la iniciativa que corre por nuestras venas, las de la mayoría, sobre todo, porque no hay que negar que hay alguno que otro joven con sangre de horchata, nos surge un dilema interesante. ¿Hasta qué punto las iniciativas de los jóvenes tienen que ser apoyadas, Victoria? Pues yo creo que las iniciativas de los jóvenes siempre deben ser apoyadas, porque siempre se piensan para mejorar algo que hay, y siempre y cuando sea un progreso siempre va a ser bueno, tanto para la sociedad, a nivel ecológico, económico y a nivel social. Irene, ¿hay que ser apoyados o no por la sociedad, por el gobierno, por otras empresas? A ver, evidentemente cualquier tipo de iniciativa, sea llevada a cabo por una persona joven o una persona adulta, tiene que ser apoyada, y además, en concreto, las iniciativas jóvenes tienen un carácter especial en comparación, o un carácter diferente en comparación con las iniciativas más adultas, y es que al final los jóvenes analizamos y vemos y entendemos el mundo de otra manera, porque tenemos, bueno, pues al final una diferencia generacional que nos hace tener en muchas ocasiones una diferencia de valores. Entonces, y apoyar las iniciativas jóvenes lo que significa de alguna manera es dar a conocer que como instituciones, como compañeros de profesión, entendemos las necesidades de los jóvenes y las apoyamos. Es decir, al final una persona joven se va a lanzar al mercado iniciando un proyecto empresarial para solucionar un problema que desde su perspectiva existe y quizá una persona adulta no lo había detectado. Entonces, evidentemente, se tiene que apoyar a los jóvenes, ya no solo en el mundo empresarial, sino también en el mundo educativo, que al final es un poco la base sobre la cual luego se construye el mundo empresarial. Y Antonio, ¿tú crees que a los jóvenes se nos está teniendo en cuenta hoy en día? A ver, bueno, ante todo sí que es cierto, parcialmente lo que dicen Victoria y mi compañera, pero a ver, sobre tu pregunta, ante todo, sí y no. También el problema grande que tenemos es, ¿nos apoyan o no nos apoyan? La pregunta siempre tiene que ser ¿quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? O sea, hay ciertos medios que son necesarios por detrás, medios económicos muy importantes con los que tienes que empezar una actividad empresarial, que son contundentes. La necesidad de este tipo de capital es algo que implica un embudo importante a la hora de a quién le doy yo la inversión y a quién no. Entonces, ¿hay que apoyar a todos los jóvenes? Pregunta difícil, ¿eh? ¿Se nos está apoyando? Depende de cómo lo veas. Si quieres ver el se nos está apoyando como dar la oportunidad de darte a conocer y luego en base a eso pasar una selección y se te da la inversión, sí, se nos está apoyando. Si queremos ver se nos está apoyando como a cualquier persona que tenga una iniciativa, sea lo que sea, por el mero hecho de ser joven, tener que darle ese capital, no se nos está apoyando y menos mal. Y Juan, tú que eres una persona muy activa, que no activista, y muy proactivo y con muchas iniciativas de por medio, ¿crees que hoy en día la juventud se siente respaldada? ¿Crees que se nos tiene en cuenta realmente? Creo que en ese aspecto concuerdo con Antonio. Lo que sí es verdad es que es necesario apoyar las iniciativas, pero no podemos apoyar iniciativas a la carta. No se puede tener cualquier tipo de iniciativa apoyada porque de alguna forma nos podemos dar cuenta cómo los jóvenes tenemos un privilegio en aspectos como la digitalización. Ahora la mayor cantidad de proyectos jóvenes son respecto a la digitalización. Lo que hablaban antes de la tertulia es un poco los marketplaces, cómo funcionan, cómo se está llevando, y todo eso creo que nadie como los jóvenes lo va a poder hacer. De una forma yo siempre digo que una frase de Ortega y de Gasset que es no es posible avanzar sin pensar en grande y no es posible progresar si no se mira lejos, y eso precisamente solo los jóvenes lo podemos hacer con una perspectiva generacional que realmente pueda mantener que esos proyectos que hacemos hoy sean sostenibles el día de mañana. Y para aclarar un poquito más, Juan, ¿por qué precisamente solo los jóvenes o más los jóvenes podemos llevar a cabo estas iniciativas? Porque
precisamente los jóvenes somos los que hemos atravesado la realidad de ese problema. Es decir, la digitalización, quienes la tuvimos que enfrentar y quienes hemos tenido que explicar de alguna forma a esa generación pasada que es necesario estar en el mundo digital porque quien no está en el mundo digital precisamente ya no está. De alguna forma, en el momento de la revolución industrial fue esa generación la que pudo explicar a partir de allí un poco cómo se podía enfrentar el problema que se iba generando, y ahora tenemos nosotros la oportunidad de, no solo en el ámbito de la digitalización, sino como antes mencionaba Victoria, también en términos de ecología o en términos que de alguna forma podamos mejorar con nuevas praxis. No habrá otra persona que un joven, porque será el que tenga la mayor perspectiva desde mi punto de vista para dar la solución a ese problema. Irene, tú que eres la más positiva de aquí de la mesa siempre, pero lo que dice Juan tiene mucho sentido, pero es verdad que también de todo se aprende, ¿no? Y incluso la gente que no es tan joven podría aprender de esta digitalización, y vemos como es verdad que hay negocios donde no hay muchos jóvenes implicados y han podido tener ese sitio en el mercado y han podido reinventarse, además sobre todo con la pandemia de por medio. Sí, a ver, o sea, perdón, a ver, al final la digitalización es evidentemente algo que los jóvenes hemos nacido con ello, de alguna manera, entonces somos nativos digitales, y es verdad que muchos adultos se han encontrado con bastantes problemas a la hora de integrarse, ¿no?, en ese ámbito, pero también es cierto que hay al final pues muchos adultos que han podido incorporar desde el nacimiento o desde la explosión de estas tecnologías y su implementación en nuestras vidas, y no han tenido verdaderamente ningún problema. Entonces, ¿tenemos una situación privilegiada respecto a ese aspecto? Sí. ¿Es imposible que otras generaciones la tengan igual? Pues no. O sea, al final también es cierto que existen tanto cursos públicos como privados de educación digital, ya no solo para personas adultas, sino también hay cursos digitales para personas pues ya de la tercera o cuarta edad, que se suele decir. Entonces, no es imposible. También es verdad que los mayores en algunas ocasiones pecan un poco de no querer que los jóvenes les enseñemos cosas, y yo creo que lo del COVID ha hecho que sobre todo los alumnos nos tengamos que sentar con los profesores, invertir papeles y decirles, vamos a ver, esto es una aula virtual, esto es una cámara digital. Entonces, es cuestión de aprender y sentarse y ponerse. 2022 no podría ir tan mal cuando hace unos días leíamos en titulares como el que el 60% de las startups genera ingresos y que un 70% de las startups españolas prevé realizar contrataciones en los próximos meses. También se pone de manifiesto la importancia de los emprendedores en serie para el ecosistema español, ya que representan el 62% del total que hay en el país. ¿España es un país donde ser joven y emprender es fácil, Victoria? Bueno, es una buena pregunta. A ver, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay más de 1000 startups y tenemos la suerte de que, bueno, suerte o desgracia, depende cómo lo mires, de que hay entidades privadas que hacen que puedan existir startups a través de rondas de inversión, business angels, etc. Entonces, ¿en España es complicado emprender? Sí. Y, o sea, me refiero, es muy complicado a nivel burocrático, a nivel todas las trabas que te ponen, que el gobierno deja de dar facilidades para emprender y dar una vuelta, pero también poniendo sobre la mesa que el 40% de las startups han sido fundadas por mujeres, hace que ayuden a tener más referentes femeninas que hacen que vaya prosperando la sociedad, por así decirlo. Yo creo que, apoyándome en lo que dice Victoria, puede o no puede ser difícil por una cuestión de mentalidad propia. Es decir, lo que habría que ver es el tema de pasar la barrera de, vale, tengo una idea, voy a intentar desarrollarla. Entonces ahí es cuando la burocracia tiene que decir, vale, voy a intentar apoyarte todo lo posible, porque claro, al Estado como tal le interesa que haya autonomía privada. O sea, es lo que genera, que no hay impuestos, ¿no? Es lo que genera puestos de trabajo. Entonces, en el momento en el que tú planteas eso, pues dices, bien, lo que pasa es que en España como tal, que es bueno, un poco el marco, ¿no?, de la pregunta, no existe esa mentalidad de querer emprender, querer llevar una autonomía privada, como si, por ejemplo, en países como, no sé, vale, el clásico Estados Unidos, pero sin irnos tan lejos, en Holanda también hay una mentalidad de autonomía privada muy fuerte, en Inglaterra también. Y hay una frase muy célebre, ¿no?, de Antonio Banderas en El hormiguero, que dice, claro, en Estados Unidos, si tú vas a una clase, el 70% te dirán que cuando acaben quieren ser emprendedores. Si tú vas a España, ya no solo en los colegios, sino también en las universidades, que es lo más grave. Es decir, nunca se desarrolla el STEP para luego pasar a la autonomía privada. El 70% de la gente quiere ser funcionarios. En España hay una barbaridad de funcionarios y básicamente es eso. O sea, la gente lo que busca aquí es el Spanish Dream. O
sea, trabajar de 9 a 4, de 9 a 3, pero al final todos sabemos que es de 9 a 2 con un buen almuerzo y ya está, y tener agosto libre y tener tu sueldo público y adelante. El problema, yo creo que, repito, es una cuestión de mentalidad. A ver, yo, perdón que te interrumpa, pero me gustaría añadir dos cosas. En primer lugar, que no tengo tan claro realmente que sea un problema de principios o de carácter, es decir, yo no creo que en España haya un problema endémico de falta de carácter y falta de deseos por la juventud Yo no digo por eso, emprender. Creo que también hay que apuntar al hecho de que para emprender tienes que tener detrás un capital económico que por lo menos te permita tener un colchón y poder fallar, porque también habría que ver cuántas veces una startup o una empresa exitosa llevada a cabo por un joven ha fallado, porque hay mucha gente que puede permitirse fallar y hay muchas otras personas que no. Y en segundo lugar, respecto a lo del Spanish Dream que me hace mucha gracia, evidentemente hay gente que vive por y para el trabajo, ¿vale? Y es súper lícito y a mí personalmente me hace muchísima ilusión lanzarme al mercado laboral desde el puesto que yo quiero alcanzar y poder dedicar mi vida o parte de mi vida a ello. Pero también es verdad que, vamos a ver, el trabajo es una faceta más de la vida. Entonces, no creo que realmente sea tan contra natura. Podemos debatir si es contraproducente, pero no creo que sea contra natura que la gente quiera trabajar lo justo para poder vivir. Pero Quiero decir, entonces yo así creo como que- vas a mejorar un momento. el bueno, país. no, es que vamos a ver, es que es que es lo que acabo de decir, no digo que no entro en que sea contraproducente o no, lo que digo es que es natural. O sea, evidentemente habrá gente que tenga la suerte, entre comillas, de decir quiero consagrar mi vida al trabajo. Me parece espectacular. O Es que sea, yo no y veo por ahí. es la gente... Bueno, pero acabas de decir que en España se Pero yo no he tiene dicho esta eso. idea de trabajar poco Pero y yo no he vivir dicho bien. que sea un problema de Bueno, pues carácter es que- intrínseco a la persona. Yo no he dicho que sea que la gente en España tiene un chip que no quiera emprender. He dicho que a nivel educacional no existe una educación, no existe una implementación de un sistema que diga, oye, chaval, la autonomía privada es buena. Y se da en todos los sectores. O sea, yo mismo en la universidad, estudiando Derecho, yo te digo que a mí la gente que ha venido a darme charlas, el 80% son funcionarios. Y todos te dicen que tienes que ser funcionario porque es muy cómodo luego no tener que preocuparte por el trabajo el resto de tu vida. Totalmente, Antonio. Evidentemente. Y además creo que la respuesta está en la pregunta que hizo Jesús. ¿España apoya a los emprendedores jóvenes o España apoya a los emprendedores? Realmente No. yo creo que no. Y allí es donde está también la respuesta de por qué la gente piensa así. Pero si te pones a ver un poco por qué en Estados Unidos tú preguntas en una clase universitaria y el 70% te responden que quieren ser emprendedores, porque Estados Unidos te da las condiciones para emprender. Las condiciones tanto en lo que puedan ser exenciones fiscales, lo que puedan ser consideraciones en cuanto a los primeros trabajadores que puedas tener, porque es mentira que necesitas un gran capital. Yo te digo, yo emprendí, es mentira. Yo emprendí, te puedo decir que yo emprendí y salí al mercado con un compañero contertulio que no está el día de hoy y salimos con 800 euros al mercado. Y en menos Pero de 3 teníais semanas... 800 euros que no, Claro, que pero no, es que- que no te pero es que necesitabais eso no es un gastar en otra capital cosa. social. Vamos a ver, Vamos a ver estamos que- en un país en el que hay tasas de paro juvenil enormes y tasas de pobreza. Pero hay para que- tasas que de paro 800 juvenil, euros hay te vas a tasas... Cofidis, quiero decir. ¿Perdón? Que 800 euros te vas a Cofidis y los te lo dan. tienes. Aparte de... Eso es un micropréstamo, vamos. Pero bueno, que si no te quieres a Cofidis, de todas formas, no hay problema. O sea, hay empresas, ¿vale? Como decía Victoria, o sea, no tiene por qué ser el Estado que te da el dinero. No tiene... O sea, España... No, me estás Es que no planteando estoy en realidad... hablando de financiación pública, ¿eh? Vale, pero es que tú me estás planteando en realidad en que la gente no puede ahorrar en el tiempo que sea 800 euros, que me parece una cosa... Yo vamos, no estoy rara. generalizando, yo lo que digo es que estamos hablando de ambientes sociales, económicos, políticos, etcétera, diferentes. Claro, y Entonces, que como hay pobres, entonces no puede haber una persona que sí tenga un capital y que sí tenga la idea de Juan, yo he emprender dicho y que eso. puedan haber las condiciones. Juan, yo he O de dicho que- eso. O de que como hay mucho paro, entonces no se puede... No, pero es que el problema, o sea, el problema que es el paro no tiene que ver con el apoyo que le tenga que prestar la es que yo no institución estoy pública hablando a de los que sea el único emprendedores. problema, estoy intentando abrir un poco el abanico de opciones Claro, y pero lo que decir tenemos es que cuáles ceñirnos son a la los pregunta y ceñirnos factores- al debate para no Pues estar entonces, perdón, divagando y divagando sobre qué es realmente lo que es la pregunta que nos hizo Jesús fue ¿cuál es el problema o cuáles son los apoyos que tienen los emprendedores? El apoyo es prácticamente nulo por parte del Estado. Victoria remarcó, si no existieran instituciones privadas que ayudaran a la sostenibilidad de estas startups, no existieran las Pero no startups. es el único problema Entonces- al que nos enfrentamos como jóvenes. Pero y yo creo que el queremos- problema real viene ahora con la pregunta que voy a lanzar. ¿Vosotros pensáis que estas startups, que en verdad tanto bien nos hacen, como acabamos de ver en los titulares anteriores, que más del 50% de creación de empleo, que tienen beneficios, que funcionan, ¿creéis que estas empresas, este emprendedurismo,
tiene sitio fijo o semifijo en el mercado? No, pero es la gracia del startup, Claro. ¿no? O sea, tienen que crear un nicho de mercado nuevo porque han encontrado una demanda nueva. Claro. Entonces, por eso aún es más complicado. Si no tienes financiación, no tienes experiencia, porque normalmente sueles ser joven, tienes que aprender muchísimo, no tienes mucho apoyo económico y además tienes que buscar un nuevo mercado. Entonces, como aún es más complicado de lo que es, pero yo creo que justo de lo que nos diferenciamos un poco los españoles, bueno, me tiro a la piscina y digo que los jóvenes yo creo que tenemos ganas por aprender, emprender y aportar un poco a este mundo. Pero sí que es cierto que, coincido con lo que dice nuestro compañero, que a mí me molesta, que voy a alguna clase y me dicen, no, es que yo quiero ser funcionario. No me meto con los funcionarios, no eres funcionaria, te quiero mamá, pero me refiero, o sea, que la aspiración sea ser funcionario, no lo veo bien. O sea, pensándolo así, me refiero que hay funcionarios, o sea, lo que me molesta es que hay funcionarios que no hacen nada y luego hay, por otra parte, funcionarios que hacen todo el trabajo de todos los que no lo hacen. Entonces, como que la aspiración que sea solo ser funcionario, no lo veo. Pues entonces realmente hay que cambiar el enfoque de la aspiración. Claro, es decir, exacto. yo quiero ser profesora de universidad y yo voy a ser funcionaria ahora. Yo quiero mis vacaciones, pero yo tengo claro que yo seré la mejor profesora de universidad que pueda ser. Claro, entonces así el bien, asunto no es que quieren ser todos funcionarios, el asunto quizá es educarnos en ser funcionario, pero ser el mejor funcionario que puedas ser. Claro, Pero eso está ahí bien. está el el problema problema. no es ser Pero funcionario. precisamente problema. yendo por ahí, los jóvenes siempre necesitamos implantar esas convicciones, esos valores, esos principios, enseñanzas que hemos aprendido, además de nuestro característico gamberrismo, por así decirlo, en todo lo que hacemos, desde un trabajo para la universidad como hasta incluso en una marca de zapatillas que estamos gestando o cualquier startup que podamos llevar a cabo. ¿Cómo podemos hacernos ese hueco en un mercado tan costumbrista, que es lo que estamos hablando? Ese marketplace, esas startups, esos jóvenes sin complejos y dispuestos a lanzarse a la piscina. Juan. Creo que siendo rebeldes con causa, o sea, entendiendo que no existe otro camino que el de levantarse cada vez que te caigas y que para emprender vas a tener que poner tu capital en riesgo y que poner tu capital en riesgo significa poder fallar, pero que el fallo no es otra cosa que una lección y que posiblemente un paso más cerca que estés de conseguir el objetivo. Por tanto, tenemos que tener proactividad, intentar de innovar y por supuesto ver esos problemas que podemos resolver los jóvenes. Exacto, me encanta una frase que es apunta a las estrellas y llegas a la luna. Es decir, tú ves a por todas y, como dices, si caes no pasa nada. O sea, vas a aprender de esa caída. Es decir, hay que, como también dice en otra frase, sin miedo al éxito. Es decir, tú ves a por todas y si no tienes éxito, es que no pasa nada. O sea, si fracasas en esta vida no pasa nada, vas a llevarte otra lección. Pero precisamente como tú dices, ¿no, Victoria? El mundo es de los que se caen y se levantan, ¿no? Y los jóvenes somos muy así, ¿no? Y aprendemos mucho de estas cosas. Entonces, ¿podemos decir que hay cierto miedo a lo juvenil, a lo gamberro, a lo moderno, Antonio? A ver, Tú que eres un gamberro, va, cuéntanos. Habría que definir. Yo, por ejemplo, voy a redefinir gamberro como persona con iniciativa en este caso, porque gamberro no siempre tiene una connotación positiva. Pero a ver, lo que dices tú de el gamberrismo de la gente joven, yo creo que se da por una cuestión muy simple, y es que no tienes nada que perder, no tienes familia, no tienes un puesto de trabajo consolidado, no tienes... No hay responsabilidades. Claro, no tienes, o sea, no tienes más allá de lo que pueda ser el Código Penal, pero no tienes responsabilidades como tal. Entonces, cuando uno realmente tiene el coraje de emprender es cuando no tiene tanto riesgo como tal. Entonces, yo creo que es más fácil ser joven emprendedor que un emprendedor con 40 años, 2 niños, 2 hipotecas, vamos a darle una, vamos a ser generosos, claro, que ser un chaval que acaba de salir de la universidad, que ha estado de camarero en Irlanda un mes, se ha ahorrado sus 800.000 euros y ha dicho, bueno, pues me lanzo. Esta semana pasada la Plaza del Ayuntamiento se llenó de jóvenes con esta 4ª edición de Marketplace, de startups valencianas, precisamente, como hemos visto anteriormente con la Cantina. Esas empresas con un proyecto todavía emergentes en el mercado, hoy mismo se han dado en nuestra ciudad un encuentro que ya es un referente mundial, la Media Maratón de Valencia. Cada vez Valencia se va haciendo un hueco en el plano mundial y precisamente en el europeo. Son muchas las acciones que se llevan a cabo por hacer de Valencia un referente en muchos ámbitos. ¿Qué podríamos decir, Irene, que le falta a Valencia y a sus jóvenes para ser este referente mundial y europeo? Iniciativas ya no solo de emprendedurismo o de empresas, hay iniciativas sociales, iniciativas académicas que también son muy importantes. A ver, en cuanto a las iniciativas académicas, afortunadamente en Valencia gozamos de 2 universidades públicas maravillosas y estupendas que realmente
sí que puedo afirmar por mi experiencia que nos suelen lanzar al mercado laboral. Sí que es cierto que, sobre todo en el ámbito científico, en el cual no estudio, pero bueno, que nos suelen lanzar al mercado laboral con una preparación teórica bastante positiva. ¿Qué nos faltaría para acabar de poner la guinda al pastel? Pues yo, como estudiante, sí que echo de menos programas públicos de asesoramiento profesional y podríamos añadir para emprender con los jóvenes, porque sí que es cierto que son departamentos, por lo menos en las universidades públicas, que tienen poca plantilla y que evidentemente pues somos miles y miles de estudiantes en Valencia y que no dan abasto. Entonces no hay mentalidad para emprender en las universidades. ¿Perdón? Entonces no hay mentalidad para emprender en No, las lo que no hay es universidades. capital económico para que podamos estudiar con aulas totalmente equipadas. Pero bueno, los profesores ponen su mejor... Pero hombre, lo que le falta a Valencia para ser un referente No, yo mundial y europeo no son aulas con ordenadores de última generación. Yo he contestado a él. O sea, Lo que quiero decir es que en muchas ocasiones sí que es cierto que partimos de bajos presupuestos, pero, insisto, programas de asesoramiento, punto número 1, en las universidades, porque serán los ex universitarios los que probablemente puedan crear nuevas iniciativas empresariales. Luego, punto número 2, yo creo que no nos vendría, y ya existen, pero quizá habría que promocionarlas un poco más, que son lugares de encuentro entre jóvenes que quieran emprender o jóvenes que ya han emprendido, para que de alguna manera puedan aprender de esas personas que ya están en el mercado y que se encuentren con iguales que ya han pasado las trabas que estas personas que van a emprender se van a encontrar. Entonces, quizá esos puntos de encuentro y de reunión también serían importantes y yo creo que ayudarían bastante. Y en tercer lugar, pues evidentemente, apoyo institucional. Es que al final una ciudad que, de alguna manera, o un estado en el que existen trabas, pues como mencionabais, burocráticas, papeleo, líos y tal, pues habría que agilizarlo un poco más. Yo creo que los 3 ingredientes: encuentro entre jóvenes, asesoramiento por de adultos, que al final son los que ya se han enfrentado a eso y ya llevan años con ello, y en tercer lugar, apoyo institucional. Podría Juan, añadir una sí, cosa. claro. Avalo todo lo que dices y además añadiría que se confíe un poco más en los jóvenes. También. O sea, es decir, muchas veces nos intenta tomar el pelo solo porque somos jóvenes. O sea, podemos y tenemos mucho que aportar. También mucho que aprender, pero creo que no se confía tanto como se debería en nosotros. Yo lo que no acabo de entender, que estoy de acuerdo parcialmente contigo, lo que no acabo de entender es la necesidad de que nazca de lo público, de que sea institución. O sea, realmente tú tienes empresas con capitales que podrían financiar un pequeño Estado dispuestas a invertir en programas de startups sabiendo que 9 de cada 10 van a fracasar, pero con que les salga rentable una ya les ha compensado la inversión. Entonces, todo lo que has planteado tú de lugares de encuentro, gente que luego te da consejos, gente que te guíe, eso ya existe. Yo creo que lo único que habría que hacer es conseguir que más tipo de empresas de este estilo vengan a Valencia. Y eso lo haces, no quiero ser generalista, no quiero decir que es la única medida, pero en gran parte bajando impuestos. Hombre, totalmente. Y creo que la guinda del cierre es que, como decía Milton Friedman, no existirá nadie que proteja el capital como el inversor privado, porque el capital que protege es el suyo. Por tanto, no tanto creo que el apoyo público y redundar tanto en lo público es la solución, sino más confiar en los privados que tenemos de alguna forma como el enemigo y realmente somos aliados. O sea, entre lo público y privado, y digo, somos aliados porque antes hablabas de que tenemos las mejores universidades en educación pública, pero en educación privada tenemos también muy buenas universidades y con valores muy importantes, y es importante siempre mencionar lo público y lo privado, porque lo privado es aquello que está siendo arriesgado por una persona y que ese riesgo que está tomando esa persona también tiene que tener un valor y una recompensa. ¿Y esa recompensa cómo puede ser? Pues ayudando con los impuestos, ayudando en la contratación, y si quieres que esté pendiente de la sociedad, obliga con requisitos de responsabilidad social corporativa para que así, siempre con una solución privada, puedas dar a la sociedad una solución. Y casi para acabar, hemos visto todos estos síntomas, hemos visto lo que le falta a Valencia precisamente para poner esa guinda, ese punto en el mapa, para que seamos un referente a nivel, pues ya no solo de emprendedurismo, sino académica, profesionalmente, deportivamente, como hemos visto con la media maratón, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, ¿vosotros conocéis y creéis que damos a conocer bien todas estas iniciativas? Como gente joven, como gente que tú decías que tenemos que trabajar por ello. A ver, yo creo que entre la gente joven existe algo muy bonito que cada vez más la frase esta de yo apoyo a mis amigos que son artistas o que están empezando a emprender, quizá no empresas, pero proyectos personales, sobre todo artísticos, ¿no? Que es lo que más
menos inversión inicial nos exigen y que más a mano tenemos los jóvenes. Entonces yo creo que entre la gente joven sí que existe este tipo de empatía, compañerismo de tengo un colega, tengo un compañero de clase que está empezando, yo qué sé, va a hacer una exposición en un bar, no es nada, pero voy a llevar a mis colegas para que lo vean, o comparto su perfil en las redes sociales, o tengo un compañero que ha iniciado una empresa de zapatillas. Oye, pues en vez de pedir unas zapatillas de X marca para mi cumpleaños, voy a pedir unas zapatillas suyas. Yo creo que eso sí existe, sobre todo entre la gente joven, porque al final nuestras redes de apoyo somos nuestros iguales, ¿no? Entonces yo creo que sí. Juan. Discúlpeme que esté en desacuerdo, pero yo creo que no. Precisamente la solución de problemas de no estar totalmente comunicados la trajo la cantina anteriormente, llevando productos locales a nivel nacional. Creo que no hacemos una buena labor de comunicación de todos los proyectos que estamos haciendo y por eso creo que debe de haber un apoyo institucional mayor en ese aspecto. Allí sí creo que sí tiene que estar la institución presente, apoyando y visibilizando todo lo que el inversor privado hace por la sociedad, resolviendo problemas, dándole visibilidad a todo lo que sean pequeñas empresas, pequeños comercios, comercio local, porque ese, si en teoría es el camino que queremos tomar, ahí es donde tenemos que tener ese apoyo. Yo creo que, bueno, muchas gracias por estos comentarios. Creo que también depende de la empresa, ¿no? O sea, yo que me dedico al marketing, o sea, depende de la empresa cómo lo vaya a hacer y qué estrategia quiera lanzar, será más visible o menos. Sí que es cierto que siempre dices, bueno, pues yo tengo un amigo que puede hacer esto porque ha montado una empresa. Entonces eso está muy bien, sí que se debería dar más apoyo, no únicamente en redes sociales, sino en medios de comunicación, en MUPIs o a nivel de la calle, pero creo que sí que se le da bastante visibilidad. Yo tengo que estar de acuerdo con Irene en esto. O sea, creo que los valencianos nos vendemos bastante bien en general, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel de empresa o ya sea a nivel de institución. Ejemplos de estos son lo que dice bien ella, de cualquier cosa, tengo a mis compañeros que me apoyan. A nivel de empresa, vemos que también hay un apoyo, hay asociaciones entre sí. En Valencia, por ejemplo, tenemos la del Comercio Centro, que va como un tiro. Y finalmente, a nivel de institución, también nos vendemos muy bien. Solo es coger la famosa publicidad de la Comunidad Valenciana con el poema de Lorca, que es, vamos, espectacular. O sea que... Sí que es verdad, y los jóvenes tenemos que apoyarnos. Precisamente, un poco uniendo todo lo que habéis dicho, es algo muy nuestro, ¿no? O sea, siempre nos apoyamos entre amigos, entre conocidos y siempre difundimos, ¿no? No es difícil compartir una historia o subir un Reels de alguien o compartir un WhatsApp o comprarle unas zapatillas o una pulsera a un amigo, ¿no? Y además esto lo vemos desde que éramos pequeños, ¿no? De los niños que vendían pulseritas así un poco regulares para pagarse sus campamentos. Y ahora lo vemos con amigos pues que han lanzado, ¿no? Se han lanzado y pues compramos camisas, camisetas y regalamos, ¿no? Porque somos así, ¿no? Porque es muy nuestro. Y a los jóvenes hay que decirles una cosa muy clara, compañeros, amigos, conocidos, insiste, resiste, persiste y consíguelo. No lo intentes, hazlo, porque hay que lanzarse. Y si no te lanzas, es imposible. O sea que aquí la hora joven, mis compañeros y todos los contertulios que vienen aquí siempre con nosotros, estamos a favor de vosotros y aquí muchos de ellos están aquí con vosotros y como vosotros en vuestra situación. Así que a por ello. Muchas gracias Irene, Juan, Victoria y Antonio por estar hoy con nosotros alzando la voz y por estas reflexiones tan interesantes. Y hasta aquí llega el programa de hoy, de la hora joven. Os esperamos la semana que viene, el domingo a las 6:30 aquí en la 8 Mediterráneo, la televisión de los jóvenes valencianos. Tanto como en nuestras redes sociales, @lahorajoventv, en Instagram y en Twitter, como en YouTube y en Spotify, La Hora Joven. Nos podéis seguir en diferido y escucharnos tantas veces como queráis y compartirlo con vuestros amigos. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.